Bienvenido al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología e innovación en startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Hoy vamos a hablar de datos abiertos, transparencia y temas relacionados a anticorrupción. Le tenemos como invitado a Juan Pane. Él es docente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, especialmente en el campo de datos abiertos. Es también director y fundador de CDS, Centro de Desarrollo Sostenible, una empresa que recientemente también se certificó B, por lo cual también amigo del grupo de empresas B. Y aparte fue mi tutor de tesis, y aparte fue mi profesor, así que un súper respeto a Juan. Y gracias, Juan, por invitar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Rodri? Un gusto estar en tu casa ya ahora. No como tu profesor más, sino como tu invitado. No, sí, para mí siempre es un ejemplo de persona para seguir y bueno, siempre viendo un poquito todo lo que hacen a través de CS y todas las investigaciones que también haces como docente, ¿verdad? Hoy la idea es hablar sobre datos abiertos, que es un tema que tenemos en común también, que bueno, nos apasiona a ambos. Y hablar un poquito sobre la importancia de los datos abiertos, hablar un poquito todo lo que están haciendo sobre anticorrupción y específicamente sobre contrataciones públicas, que es como uno de los portales más impresionantes de datos que tenemos, más buenos de datos abiertos que tenemos en Paraguay y también es ejemplo para la región. Pero antes de empezar a hablar de datos, contanos un poquito, Juan, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? Y porque tengo alma de investigador y manos de ingeniero. Siempre digo eso, ¿verdad? Los dos somos ingenieros informáticos, nos recibimos en la misma casa, la Facultad Politécnica. Después de la ingeniería informática yo hice un doctorado en informática, ¿verdad? Siempre me gustó todo lo que es la computación en general, ¿verdad? Resolver problemas también, por eso digo manos de ingeniero. Y alma de investigador, bueno, el doctorado justamente es eso, es un proceso por el cual uno aprende a hacer ciencia y bueno, a ser científico, por decir. Siempre digo que al final el doctorado, independientemente de en qué sea, lo que realmente salís aprendiendo de ahí es a ser un científico, un investigador, ¿verdad? Y bueno, eso, o sea, me encanta investigar cosas, me encanta resolver problemas y me encanta dedicar mi tiempo a resolver problemas investigando y haciendo ciencia con conciencia, siempre digo, ¿verdad? Para cosas que a nosotros acá en Paraguay nos pueda ayudar a vivir mejor como ciudadanos. Bueno, básicamente es eso lo que me mueve en general. Hay muy pocos doctorados, hoy en día hay un poquito más a través de estas becas de Becal y Fulbright y demás, pero ¿cómo fue tu experiencia viviendo afuera haciendo un doctorado en Computer Science? Bueno, cuando yo me fui a hacer el doctorado, ya soy un poquito más viejo, no existía becal, Fulbright existía, pero bueno, era más complicado. La experiencia es súper interesante, es súper rica, no es para cualquiera, es súper sufrida, ¿verdad? O sea, le tenés que dedicar mucho tiempo, mucha alma, mucha cabeza, ¿verdad? Y mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo. Pero como te dije, así como cualquier carrera que uno elige, tiene que ser para vos la carrera, ¿verdad? A mí me suelen preguntar, ¿qué tal ingeniería informática? Y depende, ¿verdad? Vos saben que soy ingeniero, no es para cualquiera la ingeniería informática. A alguien que no le gustan los números, no es para él, para esa persona ingeniería informática. Bueno, el doctorado es lo mismo, ¿verdad? Te tiene que gustar hacer ciencia, te tiene que gustar escribir papers, te tiene que gustar presentar en congresos, te tiene que gustar tener conversaciones incómodas en las que te van a discutir sí o sí, y bueno, y es eso, ¿verdad? O sea, en mi caso, a mí me tocó hacer el doctorado en Trento, en la Universidad de Trento, en Italia, una escuela de doctorado en ciencia de la computación muy buena, está una de las mejores ranqueadas en Italia y una de las mejores también en Europa, cada vez con mejor ranking. La escuela de doctorado es bastante grande, entran entre 40 y 50 nuevos estudiantes de doctorado cada año. Son 3 o 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, hace la matemática, son más de 300 personas ahí entre todos los años y todas las carreras, más todos los programadores, asistentes de investigación que están ahí solamente dedicados a pensar cómo resolver problemas, algo que es así tipo utópico, ¿verdad? Aparte el lugar es espectacular, ¿verdad? La experiencia ahí en particular fue muy buena. A mí me tocó trabajar con proyectos de la Unión Europea, entonces me tocó también viajar mucho, ¿sabes?
No es solamente aprender a hacer ciencia, sino que aprender a relacionarte, a hacer networking con grupos de investigación diferentes. Súper interesante. ¿Y qué es eso que se dice que los profesores de carrera de ingeniería deben ser másters y doctores como para poder enseñar o para poder elevar eh, la calidad de las carreras nacionales, por ejemplo? A ver. En general, la ciencia y la academia están de la mano, ¿verdad? En Europa y en Estados Unidos, los procesos para ser profesor es una carrera académica, ¿verdad? Y la carrera académica inicia con tu grado, luego con el posgrado, luego con el doctorado, luego con el postdoctorado, y ahí uno hace su carrera académica para eventualmente convertirse en profesor, ¿verdad? Un profesor en Europa o en Estados Unidos no puede ser profesor universitario si es que no es doctor. Ya, un profesor normalmente tiene su área de investigación, que es el cual se formó no durante el doctorado, posiblemente durante el postdoctorado, su primero, su segundo postdoctorado, casi todos tienen 2 postdoctorados. Y ahí uno como que desarrolla su propia área de investigación y al ser un doctor o un postdoc, lo que pasa es que uno se convierte posiblemente en el mejor de ese tema en específico en el mundo. ¿Ya? Y uno publica artículos científicos que lo que hace es avanzar el conocimiento que nosotros tenemos en general sobre el universo, pero en este caso en algo muy, muy, muy específico lo que le toca a cada profesor. Y bueno, al ganarse ese estado o ese estatus de, ok, soy el mejor en esa área específica, bueno, ahí uno lo buscan y hay llamados para ser profesores en universidades y se presenta y entra, ¿verdad? A diferencia de acá, que no existe la cantidad necesaria ni de doctores ni de máster, como estabas diciendo recién, ¿verdad? Y por ende la lógica es diferente, completamente diferente. Como te dije, afuera un profesor, un doctor, tiene su línea de investigación, trabaja y tiene un muy buen salario. O sea, uno vive muy bien siendo un profesor universitario, con su línea de investigación, con su grupo de investigación. En mi caso, con el profesor que yo estábamos en el grupo de investigación entre 30 personas, imagínate. O sea, acá en toda la Facultad Politécnica no hay 30 investigadores. Allá un profesor tenía 30 personas investigando sobre su tema de investigación en su área. Y bueno, eso multiplica por N profesores que hay allá. Entonces la lógica es diferente. Claramente para eso necesitas fondos, ¿verdad? Para pagarle bien al profesor y para que esa maquinaria pueda funcionar, pero también está la lógica de que cada profesor consigue sus fondos, ¿verdad? Cuando yo me fui con una beca completa allá, yo tenía una beca de la Unión Europea de un proyecto que este profesor había ganado, ¿verdad? Que él se sentó a escribir, postuló para fondos internacionales y él consiguió ese dinero y por ende él con ese dinero podía construir su grupo de investigación. Entonces, no es que solamente los fondos vienen de la universidad, sino que ellos mismos también consiguen sus fondos, ¿verdad? Pero para eso tenés que dedicarte 100%, ¿verdad? Entonces ahora la nacional y también la católica, que son las 2 casas de estudio con quien yo estoy más relacionado, empiezan un poco también en esa lógica. Tienen algunos doctores en informática, te digo, el resto de las áreas no conozco, pagados a tiempo completo de manera decente, digamos, ¿verdad? Y cuya función también es esta, conseguir más proyectos internacionales y por ende agrandar todo el equipo de investigación de cada casa de estudio. Estamos empezando a construir ese camino, estamos muy al inicio de ese camino, pero bueno, todos los que ya viajamos y volvimos ya sabemos que esa es la lógica la que funciona y bueno, estamos tratando de implementar acá en Paraguay, tratando de hacer ciencia en Paraguay, lo cual es bastante difícil, de alguna manera desde cada una de nuestras áreas, por decirlo así. Y como eso, entiendo que tu doctorado tuvo que ver con datos, ¿verdad? Y cómo eso llegó a relacionarse con datos abiertos. A ver, mi área específica, yo soy doctor en ciencia de la computación, pero mi área de especialidad es Knowledge Management, que es gestión del conocimiento. A mí siempre me gustaron las bases de datos y los datos. Yo tenía certificaciones internacionales de bases de datos ya antes de viajar a Italia. Y al terminar todo el doctorado, a mí me toca hacer un postdoctorado. Yo hice también un postdoctorado allá y mi área de investigación justamente era la web semántica, que fue también tu tema de tesis, aplicado a datos abiertos. ¿Cómo hacer datos abiertos con web semántica? Entonces,
Me tocó implementar todo lo que es el portal de datos abiertos con web semántica de la provincia de Trento, que es donde está la ciudad de Trento, en una de las áreas de Italia. Y bueno, al volver, volví a la universidad acá en Paraguay, a la Facultad Politécnica, y en ese proceso se abrió un llamado de un organismo internacional al cual me invitaron a escribir, ¿verdad? Porque tenía un área de transparencia que básicamente había muy poca gente que conocía, y ahí sucedió que un compañero de estudio, que es ahora justamente el otro cofundador del Centro de Desarrollo Sostenible, el ingeniero Julio Paciello, estaba escribiendo la parte de todo lo que era gobierno electrónico de esa propuesta. Llegaron a la parte de transparencia y él sabía, como mi compañero de estudio, un amigo, me invitó a escribir esa parte de la propuesta. Escribimos esa parte, la propuesta es gigante, esas dos partecitas eran pequeñas así, ¿verdad? Esa propuesta ganó y nos tocó ahí implementar y dirigir cada una de nuestras áreas, a mí en todo lo que es datos abiertos y a Julio en todo lo que es gobierno electrónico, el proyecto este para apoyar a todo, bueno, no sé si a todo, pero a muchos organismos del gobierno a mejorar en esas dos áreas, ¿verdad? El programa se llamaba Programa de Democracia y Gobernabilidad, vos también estuviste relacionado a eso de alguna u otra manera. Y ahí, bueno, fue como que casi una coincidencia, por decir así, ¿verdad? Pero así como mencionábamos y hablábamos antes de la grabación, es muy bueno hacer networking, es muy bueno conocer a la gente porque eso te abre muchas oportunidades, especialmente si te tienen respeto y tu trabajo siempre es bueno. Antes de comenzar, para la gente que no entiende qué es datos abiertos, así rápido en un tweet. Datos abiertos básicamente son datos a los que uno puede acceder y puede manejar y procesar fácilmente, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo encuentro un gráfico de barra o un gráfico de línea, no es dato abierto porque primero no es dato, eso es información y es un gráfico, y no es abierto porque yo no puedo empezar a sumar fácilmente con Excel o con cualquier otra herramienta, base de datos que nosotros los informáticos hacemos, ¿verdad? Y que tiene una licencia que nos permite hacer eso. Datos fácilmente procesables. Entiendo que las últimas investigaciones que está haciendo relacionado a datos abiertos tiene que ver con contrataciones públicas, que ahora mismo tiene un estándar que es el Open Contracting Standard, Data Standard, que permite en este caso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, publicar los datos de cierta manera para que las personas puedan utilizar estos datos. Y otra vez, esta forma de publicar los datos es la misma básicamente en toda la región, ¿verdad? O todas las personas, en todo el mundo, todas las organizaciones que utilizan este estándar. Sí. Bueno, justamente con el programa este que te estaba mencionando, una de las primeras tareas que nos tocó fue, ok, vayan a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y apóyenle en todo lo que es tema de transparencia y gobierno electrónico. Me tocó justamente hacer el análisis de cuáles eran la mejor manera de hacer transparencia en compras públicas, y es donde es interesante y quizás la diferencia de nosotros como investigadores, ¿verdad? Que normalmente cualquiera lo que haría es le preguntaría y vería, bueno, qué hay y publicaría eso. Un investigador nunca hace eso. Un investigador tiene un problema, define bien cuál es el problema y hace el estado del arte, que te tocó hacer también a vos, ¿verdad? Y el estado del arte básicamente es ver qué es lo mejor que existe en el mundo que está relacionado a eso y qué parte puede ser adaptable y qué parte no te sirve, ¿verdad? Porque no todo es 100% adaptable a tu contexto, ¿verdad? Y ahí nosotros hicimos un análisis del estado del arte de cuál era la mejor manera de implementar transparencia en compras públicas en todo el mundo. Y bueno, salió una de las cosas que salió, era un estándar que se estaba creando en ese momento, que es el Open Contracting Data Standard, que se estaba creando dentro del Banco Mundial, pero que aún no era un estándar, tenía un pre-release que estaba públicamente disponible para consulta. Pero como es bastante mi área, que es todo lo que es semántica, que quiere decir estandarización y modelado de datos, yo comparé ese estándar en relación a otros estándares internacionales y era mucho más fácil de implementar, era más bajado a tierra, tenía muchas características que lo hacían mejores que el resto, ¿verdad? Le propuse a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual por suerte tiene un equipo técnico humano bastante bueno como para entender todo ese proceso, porque en general no es tan fácil que eso suceda. Y tenía la apertura de innovar también, ¿verdad? Eso hay que decir que siempre es importante
encontrar también equipos que quieran recibir la innovación, porque uno como científico puede querer innovar, pero si el que tiene que innovar no quiere recibir la innovación, está complicado el proceso de implementación, ¿verdad? Y bueno, implementamos eso y como te dije, hicimos lo que mejor pudimos dado los recursos que tuvimos en ese momento y resultó ser de que básicamente terminó siendo la segunda o la primera, hay un debate entre Colombia y nosotros, quien implementó primero el estándar a nivel mundial y estuvo bastante bien implementado, tanto es el caso así de que hasta hoy en día es uno de los mejores implementados en el mundo, ¿verdad? Porque también la Dirección Nacional de Compras Públicas es una institución que sí recibe bien innovación y sí está abierta a apoyar, o sea, o a ser ayudado, ¿verdad? En temas de innovación. Eh, bueno, y de ahí ya nos llamaron de otros países y estamos trabajando con toda Latinoamérica. Nosotros somos la mesa de ayuda para toda Latinoamérica desde CDS, de la implementación del estándar, y como investigadores, Julio y yo también, bueno, ganamos varios proyectos internacionales de implementación y de investigación de procesos de transparencia y anticorrupción usando datos e inteligencia artificial en compras públicas, ¿verdad? Ahora mismo tenemos 3 proyectos internacionales, estamos trabajando con Perú, con Colombia, con Panamá, ya trabajamos con México, con Argentina, con Chile, o sea, es súper interesante Paraguay, claramente, ¿verdad? Y ahí es, de nuevo, lo primero que uno piensa, no, la compra pública está todo mal, son todos corruptos, etcétera. Y sí, cierto, ¿verdad? Pero yo como científico, si no tengo la prueba dura, fehaciente, con números de que eso es así, no puedo decirlo, ¿verdad? Y bueno, y nuestro trabajo es justamente eso, cómo crear procesos, primero de transparencia de los datos, para que se pueda publicar esa información, para que segundo se pueda usar esa información para poder identificar patrones, reglas de alertas rojas o banderas rojas se llama ahora una parte, ¿verdad? Que puede estar basado en reglas básicas tipo las leyes locales o en modelos entrenados con inteligencia artificial o en conocimientos de expertos, ¿verdad? Y bueno, y eso justamente ahora tenemos un proyecto de hacer eso y compartir entre varios países en Latinoamérica, ¿verdad? Y es súper interesante, es súper difícil también, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros somos informáticos y al final nos toca aprender todo lo que es la compra pública de un país, lo cual te lleva a tener que aprender el modelo económico del país, todo lo que es el presupuesto general del país, entender cómo funciona la economía del país y todo el marco normativo de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, al final, yo siempre dije, bueno, terminó el doctorado, ya terminé de estudiar, mentira, o sea, todos los días tenemos que estar estudiando más cosas nosotros como resolvedores de problemas de las áreas que nos toca resolver el problema, ¿verdad? Y bueno, y eso es algo que es parte de nuestra carrera y a mí por lo menos me gusta, ¿verdad? O sea, Cuando hablas de que tenés estudiantes que están ahora en proceso de tesis y están prácticamente investigando sobre nuevas formas de detectar, por ejemplo, anomalías en las compras públicas, ¿cuáles de esas investigaciones dieron frutos en el sentido de que son efectivamente una forma de poder detectar estas anomalías? a ver, algunos de ellos ya terminaron, ¿verdad? Tenemos una estudiante muy inteligente de la Politécnica que se llama Ellie Keller, que hizo su tesis sobre justamente modelos de inteligencia artificial para detección de corrupción. Después eso se publicó en artículos científicos, el código fuente está públicamente disponible y bueno, nos contactaron y nos pidieron que nos presentáramos unos fondos para implementar y llevar eso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que ellos tengan un motor interno de filtros que aplique eso, ¿verdad? Entonces, hay que entender algo también, ¿verdad? Que hacer ciencia con estudiantes o en la facultad, no solo acá en Paraguay, en cualquier parte del mundo, la ciencia es muy exploratoria. Una cosa es hacer ciencia en general, que es como que tenés una hipótesis y haces una tesis y probás que tu hipótesis está correcta o incorrecta, ¿verdad? Y la otra es implementar en el mundo real, ¿verdad? O sea, hacer ciencia aplicada desde la empresa para resolver un problema de verdad de algún cliente grande, como en este caso un gobierno que quiere tener menos corrupción o tener herramientas, por lo menos para que exista un poco menos de corrupción, es otra cosa, ¿verdad? O sea,
Con los estudiantes lo que hacemos es probar teorías, ¿verdad? Que a veces se pueden resultar en cosas muy interesantes y a veces no, ¿verdad? Toda nuestra área de investigación con Julio también que hacemos siempre va por el lado que todo tiene que ser abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como esto es un problema que no es solamente paraguayo, ¿verdad? En todo el mundo hay corrupción, ¿verdad? O sea, las estadísticas muestran que eso es así. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales, ¿verdad? Y claramente nosotros, nuestra fuerza de investigación acá en Paraguay es mucho más pequeña que la que te dije, por ejemplo, la de Trento, ¿verdad? O sea, en Paraguay no hay tantos estudiantes de doctores ni doctores en informática como solamente en una universidad de afuera. Entonces la idea ahí es siempre mostrar que se puede hacer algo con nuestros datos que realmente son muy buenos. Eso no quiere decir que no haya corrupción, ¿verdad? Una cosa es que el dato exista para que se pueda usar para detectar potenciales problemas de corrupción. Otra cosa es que no haya corrupción en los datos o en los procesos de compras públicas. Entonces acá en Paraguay lo que tenemos es mucha transparencia. Eso no quiere decir o no es igual a ausencia de corrupción, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos como que abierta la puerta para buscar eso y muchísimos casos de corrupción ya se detectaron en base a los datos, ¿verdad? No sé si recordás el tema de las compras de las mascarillas, el tema de las compras del agua tónica en Petropar, o sea, todo eso se sabe gracias a que la información está ahí, ¿verdad? Que se sobrefacturan cosas, todo eso es en base a la información que está públicamente disponible. Entonces, es súper interesante cuando uno empieza con una idea, ¿verdad? Que piensa que puede resolver algún problema, lo prueba con los estudiantes, un proceso largo, normalmente entre 6 meses a un año, y después eso, bueno, se ve porque se presenta, todo este proceso siempre se hace, por lo menos nosotros hacemos uno que sea abierto, ciencia abierta, y dos, con los interesados potenciales, ¿verdad? En este caso con la Dirección Nacional de Compras Públicas de Paraguay, con la Dirección de Compras Públicas de Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, ¿verdad? Entonces siempre tenemos como que el feedback de estos potenciales usuarios de qué les sirve y qué no les sirve, ¿verdad? Y en algunas veces ellos mismos agarran como el código fuente es abierto, ¿verdad? Lo implementan y después de algunos años nosotros nos enteramos que había sido se está usando en otra parte. Y para mí eso ya está súper bien. O sea, eso demuestra que al final del día alguna de las teorías o alguna de las hipótesis, bueno, sí fueron válidas y más que nada ayuda mucho también, uno, al currículum profesional del alumno que desarrolló algo que un país está usando, ¿verdad? No es lo mismo que hacer una tesis en algo que se queda enterrado en el libro, quizás con alguna publicación científica en la biblioteca. Si tiene publicación científica, bueno, eso está públicamente disponible, ojalá. Que te digan si tu herramienta o tu algoritmo se está usando para que se compre mejor en un país. O sea, eso ayuda muchísimo a la carrera profesional de uno. Cuando mencionaste que uno de los factores fundamentales es que la institución que va a recibir la innovación esté preparada para la innovación, es uno de los pasos que es uno de los pasos súper importantes para que eso suceda. ¿Qué faltaría para que, así como Contrataciones Públicas está haciendo lo suyo, otros ministerios, no sé qué nivel está los datos abiertos del Ministerio de Hacienda hoy en día o no sé, otros ministerios, el Ministerio de Educación, tengan ese nivel de transparencia a fin de que también se puedan hacer procesos similares en otros ministerios? A ver, nosotros los técnicos siempre creemos que es un tema técnico, o sea, ¿verdad? Y por la experiencia que yo ya tengo y las canas que ya me salieron por estos procesos, te digo que si bien una parte importante es la técnica, ¿verdad? Que tiene que haber viabilidad técnica para que eso suceda, es mucho más difícil conseguir la voluntad política, ¿verdad? Entonces, y en no todas partes hay voluntad política, pero eso tampoco quiere decir que en ninguna parte hay voluntad política. Entonces, hay buenos equipos, hay buena gente que está en diferentes ministerios, ¿verdad? Y yo ahora cuando hago este tipo de charlas, tipo, ¿cuál es la clave de una implementación exitosa, de un proceso de datos abiertos? Y es encontrar ese champion en esa institución que, si no tiene la voluntad política porque no le da el cargo, te puede conseguir esa voluntad política y tiene la apertura de recibir la innovación, ¿verdad? No hace falta que sepa todo.
porque para eso estamos nosotros los técnicos, ¿verdad? Que le podemos ayudar, ¿verdad? Acá en Paraguay nadie sabía nada, ¿verdad? La ventaja que tuvimos es que, bueno, nosotros encontramos gente abierta a aprender, vos fuiste uno de ellos, ¿verdad? Y mucha gente también, alumnos nuestros y de otras instituciones que se pusieron las pilas para aprender. Entonces, capacidad de aprendizaje siempre suele haber, ¿verdad? Pero la voluntad de aprender y la voluntad de llevar ese proceso adelante de forma institucional es súper difícil de conseguir, pero no imposible, ¿verdad? En el momento que estuvimos trabajando, te hablo ya por el 2014-2015, con el gobierno en este programa que te dije, sí había más voluntad política porque el presidente de turno tenía una fuerte línea de transparencia que bajaba hacia el resto. De nuevo, una bajada de línea de transparencia no significa que no existe corrupción. Bueno, o sea, si hay un tuit así, la presencia de transparencia no es igual a la ausencia de corrupción, ¿verdad? Uno puede ser transparentemente corrupto también, ¿verdad? O sea, un gobierno. Y iniciamos ese proceso con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Educación también, con el Ministerio de Salud también. Pero siempre cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de voluntad política, todos estos procesos pueden verse afectados, ¿verdad? Entonces, si no se institucionaliza bien ese proceso, o sea que esos champions, esos directores generales, esos técnicos que ya están trabajando ahí, internalizaron eso y creen como forma de trabajo que la transparencia realmente a ellos les ayuda y les salvaguarda en su trabajo, ¿verdad? Porque hay mucha presión. Realmente uno tiene que reconocer que estando en un lugar, ¿verdad? Y en un país tan corrupto como el nuestro, de nuevo, no lo digo yo, estamos o primero o segundo siempre en los rankings de corrupción en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica. Hay mucha presión de tener corrupción, pero para un funcionario que realmente quiere hacer bien las cosas, es una herramientaza tener todo el proceso abierto, ¿verdad? Porque puedo decir, mira, yo no puedo hacer porque acá está, o sea, esta es la regla y solamente puedo hacer mi trabajo dentro del marco de la regla que a mí me permite y si algo pasa mal, eso, bueno, se va a ver, todo el mundo va a ver y bueno, y te van a detectar. Entonces es una herramienta muy interesante para los que quieren hacer bien el trabajo, proceso, para mi opinión personal, se instaló muy bien en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas acá en Paraguay y en el Ministerio de Hacienda bastante bien también, ¿verdad? El problema es que las dos estructuras son muy diferentes en organigrama y en tamaño, ¿verdad? Entonces la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es una institución más pequeña, más ágil. El Ministerio de Hacienda es una institución mucho más grande, tiene 3 viceministerios, entonces cuando uno tiene que tomar la decisión le tiene que hablar al director, el director a su director general, a su viceministro, al ministro, al presidente, etcétera, al Consejo Económico Nacional, bla, bla, bla. Entonces la burocracia pesa, ¿verdad? Entonces si no hay una línea de bajada desde arriba, es difícil cambiar. Y si no está bien institucionalizado, puede pasar lo que pasó en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud acá en Paraguay, que cuando se cambian el gobierno, se cambian los ministros, los procesos caen, ¿verdad? O sea, nosotros en algún momento teníamos la disponibilidad de todos los medicamentos de Paraguay en cada uno de los centros de salud de todo el Paraguay en línea. O sea, uno podía entrar en un lugar para saber dónde hay ibuprofeno y yo podía saber, bueno, en el centro de salud que está a 5 kilómetros de mi casa, ¿verdad? A ese nivel estábamos y después, bueno, todo eso desapareció, ¿verdad? Por eso te digo, importante reconocerle a las personas que hacen bien el trabajo y normalmente encontrar esos champions es clave para cualquier proceso de implementación de datos abiertos. Cuando hablamos de datos abiertos estamos hablando básicamente de los primeros pasos de lo que tiene que suceder para que cambie de alguna manera el país o la corrupción, ¿verdad? Estamos hablando Sí. de primero datos, ¿verdad? Después probablemente esos datos se transforman en información, después esa información probablemente se transforma en conocimiento, ¿verdad? Yo detecté este problema a través de esta información y el último paso es justamente del conocimiento a la acción, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese último paso, creo, o sea, obviamente los datos entran en la fase inicial, pero súper fundamental, ¿verdad? Y después también viene la información que probablemente me imagino, a través de las visualizaciones, informes, ¿verdad? Y otra vez el conocimiento que una persona esté interpretando toda esa información. Y hay ya ejemplos a nivel paraguayo en el mundo donde esa información ya está convirtiéndose en acción específicamente. Sí, bastante. A ver, justamente acción y reacción.
Justo, Son bastante tiraba ahí la interesantes, pregunta, tiraba ¿verdad? ahí la pregunta. Nosotros tenemos uno de los que siempre nos gusta a nosotros, ¿verdad? Porque le conocemos a David Rivero, uno de los champions también, desde la sociedad civil a nivel de Paraguay seguramente, y a nivel de Latinoamérica, justamente ahora David está paseándose por el mundo aprovechando que, bueno, le tocó hacer una visita a nivel internacional para presentar su trabajo creo que en Bruselas. Eh, Nosotros, gracias a esa información que te dije que se publicó, ¿verdad? De todo lo relacionado a educación, donde estaban los centros educativos, las instituciones educativas, la cantidad de matriculados, las características de cada una de las instituciones educativas, si tenían baños, si no tenían baños, si tenían rejas, si no tenían aulas, si tenían polideportivo, cocina, etcétera, etcétera. Y todo el proceso de lo que es la implementación del FONACYT. El FONACYT es un fondo nacional que tenemos para la inversión en varias cosas. Uno de ellos es educación. Bueno, Reacción tomó esta bandera de justamente tratar de que esos fondos se apliquen correctamente, ¿verdad? Porque como los fondos de FONACYT realmente se gastan o se aplican a nivel de cada municipalidad en forma descentralizada, entonces depende de cada gobierno local, de cada municipalidad, la implementación de eso, la priorización primero y después la ejecución de esa priorización. Entonces, Reacción y todo el equipo increíble que tienen son, no puedo decir ni siquiera quizás lo mejor, son los mejores en justamente seguir ese proceso, y tienen un modelo bastante interesante que a mi gusto es uno de los mejores también y más exitosos en temas de ONG, que está basado en el voluntariado para realizar eso, ¿verdad? Que es muy raro encontrar en otras ONGs. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo bastante preciso, que es la mejora de la infraestructura educativa y de todas las condiciones de la educación. Y eso, bueno, a todos los jóvenes también les atrae porque les toca, ¿verdad? O sea, no da gusto irse a dar clases en un lugar donde no hay ventilador, donde tenés que dar la clase bajo el mango, no tenés ni siquiera un pupitre, no te llega la alimentación escolar, no te llegan los útiles escolares. Entonces, se crea mucho nivel ok, a mí también me pasa eso y cómo puedo yo ayudarte a que eso ya no le pase más a otras personas. Entonces ellos tienen un modelo bastante interesante y exitoso basado también en la información y los datos que se llegaron a publicar. Ahora esos datos están más o menos mejor publicados desde el Ministerio de Educación, pero sí hubieron procesos muy interesantes de mejora en la manera en cómo se gestiona la información pública de la compra pública o del gasto público del FONACYT, ¿verdad? Entonces, antes, por ejemplo, no podíamos hacer una consulta como tráeme todos los procesos de contratación del FONACYT que son de aula, ¿verdad? Y bueno, y se hizo todo un trabajo, David, y eso también creo que, me puedo estar equivocando, pero a grandes rasgos ganaron también un proyecto internacional para apoyarle a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que eso se pueda estructurar de mejor manera, para que claramente se pueda usar mejor y analizar mejor cómo se está haciendo el gasto. Y bueno, y después hacer la contraloría de cómo se hace ese gasto. Entonces ellos tienen un modelo muy exitoso de eso. Definitivamente es como que la organización que está haciendo ese último, ¿verdad? Del conocimiento a la acción de alguna manera y bueno, haciendo ya políticas, mejorando lo que ya es la calidad de los datos en ese específico tema y también aparte ayudando a la municipalidad a gastar mejor. A gastar mejor. Mira, pero no son los únicos, ¿verdad? Hay que entender también que hay un área que como que es tan simple que uno se olvida de verlo, que son los periodistas, ¿verdad? O sea, los periodistas y todos los procesos de aberraciones en procesos de compras públicas que se atajan también usan los datos abiertos, ¿verdad? O sea, la información pública. Y hay muchos periodistas muy buenos en muchas redacciones, en muchos medios de prensa acá en Paraguay y en toda Latinoamérica que se dedican a eso, que también tienen mucha incidencia y gracias a ellos nos enteramos muchas cosas de lo que pasa, ¿verdad? Entonces es como que yo siempre digo, o sea, yo cuando volví a Italia, ¿verdad? Y vine acá y me di cuenta del estado o la falta de estado para hacer investigación, una de las cosas que dije, o sea, lo que sí puedo hacer es generar las mejores bases de datos a nivel mundial
para que la gente que sí tiene plata pueda usar estos datos para hacer investigación y ayudarnos así en el proceso a nosotros a mejorar, ¿verdad? Y eso está pasando, ¿verdad? Y lo que pasa ahora en conferencias internacionales en donde nos solemos encontrar nosotros es que, no sé, Argentina, México, Colombia, sí, la sociedad civil es gigantesca, nosotros somos tres gatos locos, ¿verdad? Siempre lo mismo y yo siempre digo, bueno, ¿cómo hacemos crecer esta masa crítica acá en Paraguay que nos ayude a analizar las cosas, a abogar por el cambio mejor en las cosas que a cada uno nos interesa, ¿verdad? A ellos les interesa educación, a otros que les interesa salud, habrá otro que les interesa los caminos, habrá otro que les interese, no sé, los pueblos originarios, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a esa persona para darles estas herramientas? Yo siempre digo que los datos abiertos son herramientas, ¿verdad? No son un fin último. La transparencia en sí no es un fin último. Nadie se levanta el día, ay, yo quiero que sea más transparente el día. Sí, el cielo quiere que sea más transparente, pero no la compra pública ni en los datos, ¿no? O sea, no. Uno quiere mejores condiciones de educación, mejores condiciones de salud, mejores rutas, todo eso, ¿verdad? O sea, al fin último siempre es mejorar la calidad de vida de las personas, como te dije al final, y uno tiene muchas herramientas. La ventaja es que cuanto mayor información uno tiene, mejores decisiones puede tomar, ¿verdad? O sea, entonces, y mejor se puede gastar el dinero, que al final del día no es infinito, es escaso, ¿verdad? Tengo una última pregunta, pero aparte quería también aclarar de que contrataciones públicas es un tema. Yo sé que también trabajaste con relación a, por ejemplo, el COVID. Hicieron investigación del COVID y también alguna investigación sobre el dengue. También información muy, muy interesante, ¿verdad? Y ahí va mi pregunta justamente. Normalmente hoy en día hay una gran masa de informáticos, por llamarlo de alguna manera, que está prefiriendo no hacer una carrera de grado ni posgrado, ¿verdad? Por la alta salida laboral y la rápida salida laboral que tiene la carrera en general. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir para, vamos a decir, defender la postura de la academia y la investigación en el ámbito de un área que está altamente demandado y codiciado hoy en día? Son dos cosas diferentes, Rodrigo. O sea, la academia como tal tiene sentido cuando necesitas que la ciencia te ayude a mejorar algo que todavía no se entiende bien, ¿verdad? O sea, o hacer de la mejor manera, en el caso que te estaba dando hace rato, ¿verdad? Y también fue uno de los motivos por el cual yo volví, ¿verdad? Siempre decía, si yo estoy allá, voy a ser uno más de que voy a estar tratando de resolver un problema así chiquitito de la vida de alguien en Europa, ¿verdad? Versus acá no hay casi nada, ¿verdad? O sea, un ingeniero informático que sale de nuestra casa de estudio o de muchas otras casas de estudio, o sea, ya con esa formación hacen montonazo de cosas y resuelven montonazo de problemas, ¿verdad? Que claramente vamos a llegar a un límite en donde esos problemas van a generar otros problemas más difíciles de resolver y ahí es donde vamos a necesitar, bueno, a los máster o a los doctores, etcétera, que hoy en día ya necesitamos en ciertas áreas y hay pocos, pero por suerte, bueno, existen programas como Becal que están enviando gente afuera y que, bueno, hay varios doctores y máster que te están volviendo también, postdoc aún mucho menos. Eh, pero yo te diría que ahora la necesidad es apagar el incendio, te diría. O sea, hoy estamos con un incendio muy grande que es, todo necesita ser resuelto, ¿verdad? Y básicamente resuelto, te hablo de cosas súper básicas, ¿verdad? No hace falta ser un doctor para resolver eso, ¿verdad? Ni un máster, ¿verdad? Entonces, salida laboral hay de sobra acá en nuestra área, por lo menos acá 5 o 10 años, sin dudar, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a necesitar más cosas, ¿verdad? Dependiendo también si es que cubrimos esa salida laboral. Nosotros tenemos proyectos, estamos como país sacando préstamos para hacer agenda digital, que quiero decir bien o mal, ¿verdad? Pero no sé si ni siquiera bien se está implementando, ¿verdad? Y hay muchísimos fondos para tecnología acá en Paraguay, ¿verdad? Y el problema es que no hay la cantidad suficiente de personas que trabajan en tecnología para que pueda hacer todo lo que se necesita para gastar toda esa plata, ¿verdad? Y eso es uno de los préstamos que tenemos. Y todo el sector privado, ¿verdad? Que también está invirtiendo mucho en tecnología. Eso se vio muchísimo ahora en la pandemia, ¿verdad? O sea, todo el mundo se quedó en su casa y todo el mundo dependía de la tecnología. Todos los procesos que antes eran manuales, que tenía que hacer 50 pasos y recorrer 8 edificios para hacer, ahora todo en 2 meses se tuvo que haber simplificado, hecho de manera electrónica, etc. Y bueno, y eso se viene, eso no se puede atajar, ¿verdad?
Y sí, somos un mal necesario o un bien necesario, dependiendo a quién le hablas, ¿verdad? Hay muchísimo trabajo y como te dije, la diferencia es hacer ciencia en el sector privado en general es mucho más complicado, ¿verdad? Es un nicho mucho más difícil. Eh, y bueno, requiere de mucha garra conseguir fondos. Acá, si vos le querés vender un sistema para, no sé, facturación a alguien, sí, listo, podés remarla y encontrarla. Pero si vos querés venderle algo que hacemos nosotros también, un sistema que aprenda automáticamente según el histórico de tu comportamiento crediticio, de todos tus créditos que diste y el repago o todo el proceso de pago de quienes no pagaron y bueno, y que te saque un modelo estadísticamente para que no te confunda o no yerres, tenés que darle a esta y a esta y a esta persona. Bueno, eso no hay mucha gente que te quiera pagar. Y ok, ¿cómo aplicamos inteligencia artificial al mundo de los créditos? Básicamente eso. Entonces, que de nuevo ya es un siguiente nivel de problemas que vamos a recibir, pero hay demasiadas instituciones financieras que todo su proceso de crédito tienen en papel. ¿Entendés? Y ahí va a venir un ingeniero, un analista o cualquier tecnólogo que le tiene que solucionar primero ese primer problema que tiene. Después, cuando tenga datos históricos, bueno, ahí vamos a hablar. Ahí quizás ya de espacio para aplicar esa clase de cosas. Bueno, Juan, de verdad muchísimas gracias por participar en este capítulo de Girocast. Antes que nada, quiero invitar a la gente que nos pueda seguir escuchando en los canales que estamos. Estamos en Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, ¿verdad? Tenemos también un blog que solemos publicar también mucho de la cultura de Girolabs, que creemos que, así como ustedes también, la empresa no es solamente un lugar donde se hace lucro, sino que también un lugar donde se enseña, un lugar donde se tiene que pasar bien y un lugar que tiene que ser súper responsable en el lugar donde vive, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nada más que decir. Muchísimas gracias. Dale, Rodri. Vamos a seguir viéndonos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.